respectivos. Dios bendiga a Norbert Time, Dios le bendiga poderosamente. Norbert ha sido galardonado con premios a nivel nacional, ha sido muy bendecido. Es un hijo de la Romana que amamos bastante y tuvimos la oportunidad de ministrar en lugares juntos. Amén. Y aquí lo hemos tenido. ¿Cuántos se gozaron con él? Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66 en adelante. Ahí estaremos leyendo unos cuantos versículos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66 en adelante. Y leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Podemos repetir ese versículo último. Señor, dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Rey, por este tiempo hermoso. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, que nos das la oportunidad inmensa de poder hablar de ella. Te pido que nos las reveles de manera mucho más amplia en este mensaje. Háblale a la necesidad de la gente que nos escucha aquí en la Iglesia de Dios, Centro de Adoración Naco, y a los que nos ven por las vías electrónicas. Revélala e impacta nuestros corazones, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a vivirlas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse con un aplauso al Señor. Recuerden que adorar a Dios está permitido acá en la casa. No importa el momento, no importa el tiempo. Hoy quiero predicarles sobre el tema en la zona de Dios. Dile que está a tu lado, en la zona de Dios. En la zona de Dios. Cuando hablamos de zona, pues ustedes conocen bastante bien sobre este tema. Son áreas específicas, son segmentos claramente definidos para propósitos claramente específicos. Cuando hablamos de zonas, estamos hablando de áreas delimitadas, tanto para una actividad como para que no se realice esa actividad. En nuestra historia reciente hemos tenido zonas específicas. En el caso de América, se conoció por mucho tiempo la zona del Canal de Panamá. Era una especie de Estados Unidos insertados en el mismo territorio panameño. Ahí el mismo panameño que iba a entrar tenía que recibir una serie de permisos, una serie de autorizaciones para entrar a ese territorio que, a pesar de estar en el territorio panameño, correspondía a una potencia extranjera, a tal grado que se aplicaban leyes no de Panamá en esa zona, sino leyes de otra nación. Hay zonas específicas en los territorios que están en guerra, que se llaman zonas de paz, que son lugares donde los ejércitos no entran, sino que ahí están refugiados, están enfermos, están gente que no están para participar en la guerra propiamente dicho. Inclusive, hay países que ya han desarrollado lo que se conoce como zonas de tolerancias. Cuando hablo de zonas de tolerancia para algunas cosas que ni siquiera voy a hablar de ellas en este momento. Pero son zonas que se crean. Y cuando se exclusiviza una zona, cuando se especializa una zona, es porque hay otras zonas que no están aptas para lo que en esa zona se va a desarrollar o se va a realizar. Hoy yo quiero hablarles de una zona muy especial, y es la zona de Dios. Es la zona donde tú debes estar. Es la zona donde tú debes moverte. Es la zona donde tú debes accionar. Esa es la zona
la zona de Dios. Cuando estamos en la zona de Dios, cuando estamos en esa zona, los tiempos de frustraciones nuestros terminan. La tristeza y el fracaso se torna en regocijo. Y quiero compartirte un pasaje bíblico en este día. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, capítulo 14, versículo 13 en adelante, nos expresa la realidad de unos discípulos, los discípulos de Emaús. Cristo había sido crucificado, Cristo había sido castigado, Cristo había sido golpeado, maltratado, humillado, Cristo había sido sepultado, pero Cristo había resucitado. Los muchachos no se habían dado cuenta de lo que había ocurrido y van llenos de frustraciones, van llenos de amargura, van llenos de dolor, llenos de tristeza, llenos de decepción, llenos de tanto resentimiento, llenos probablemente hasta de rencor por lo que le hicieron a su maestro. Y caminando hacia Emaús, se encontraron con un forastero, se encontraron con un judío más, se encontraron con un israelita más a los ojos de estos discípulos. Y mientras caminaban hacia la aldea de Emaús, allá se encuentran con este hombre. Y este hombre le dice: ¿y ustedes por qué están de esta manera? Era evidente la tristeza de estos muchachos. Era evidente la decepción de estos muchachos. Era evidente el golpe mortal que le habían dado a la esperanza de esta gente. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando Cristo está ausente, aún estando presente de nuestros ojos, la amargura nos abraza. Cuando a Cristo no lo sentimos de la misma manera que lo sentimos en el momento en que Él estuvo con nosotros y que nosotros estuvimos en su zona, la tristeza es la vida que nos toca vivir. Cuando no entendemos que Cristo está con nosotros, cuando nos olvidamos en medio de nuestro dolor y de nuestra tristeza que el Cristo al que usted le sirve resucitó, usted está escogiendo entonces la amargura, está escogiendo el dolor, está escogiendo la tristeza. Usted está escogiendo vivir una vida apartada de ese gozo que solo la presencia de Dios puede darnos. Los muchachos entonces le preguntan a este forastero: pero ven acá, ¿y dónde tú has estado? Es que tú no lees los periódicos, es que tú no tienes redes sociales, es que tú no escuchas la radio, es que tú no ves televisión. Tú no sabes que aquí hubo a alguien que crucificaron, a Jesús de Nazaret. Nosotros creíamos que Él iba a resucitar. Nosotros lo abrazamos como nuestro Dios. Nosotros nos aferramos a Él como nuestro Salvador. Y estos perversos nos lo quitaron. Estos perversos lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron. Y empieza Jesús todavía como el forastero. Es probable que en medio de la tristeza que vives, es probable que en medio de la frustración que vives, de la decepción que vives, estés hablando con Cristo y Cristo esté ahí a tu lado. Y te lo puedo asegurar en esta hora. Aunque no estés viendo el rostro de Cristo que siempre viste, aunque no estés escuchando la voz de Cristo que siempre oíste, te debo decir en este día que Cristo está contigo. Te debo decir que Cristo está caminando contigo en tu camino de dolor, de depresión, de decepciones y de frustración. En tu camino a Emaús, Cristo está a tu lado. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Emaús en un momento se convierte en un camino de dolor, en un camino de amargura, en un camino de incredulidad, en un camino de deseo de resolver los problemas con nuestros propios medios, en un camino de querer realizar la venganza con nuestras propias manos. Pero en ese camino, cuando entendemos que fueron frustradas todas las promesas que nos hicieron, ¿habrá alguien aquí que aún está esperando alguna promesa que Dios le hizo? ¿Habrá alguien aquí que todavía está esperando y confiando que el propósito por el cual Dios le trajo a sus caminos está por cumplirse y se va a cumplir en el nombre de Jesús? Alguien tiene que decir amén en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. Emaús es el camino del reencuentro con tu propósito. Emaús es el punto de encuentro con el Mesías que dijo: yo soy tu solución. Emaús es la zona donde Dios se te vuelve a revelar. El camino a Emaús es la zona donde tus depresiones, donde tus rencores. El camino a Emaús es la zona donde Dios se te revela
para recordarte todas las promesas que Él hizo para ti y para los tuyos. Emaús es el punto de comienzo de nuevo. En la zona de Dios te encontrarás con Cristo para comenzar otra vez. Pero ahora comenzar con un Cristo victorioso, con un Cristo glorioso, con un Cristo invencible, con un Cristo que ya subió de la muerte y que te ha hecho a ti también, como Él lo es, más que vencedor. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Y la Biblia sigue relatando la historia de estos muchachos. Y cuando llega el momento ya de pasar la casa donde iban a dormir en esta noche, los chicos le dicen al forastero: pero muchachos, ya está muy tarde. Están atracando mucho por esos lugares. Están matando, están asaltando mucha gente por ahí. La inseguridad ciudadana es grande. ¿No lees los periódicos de todas las muertes que hay? Ven, entra aquí con nosotros. Y el forastero entró a la casa. Y cuando el forastero entra a la casa, el forastero comienza a hacer las cosas como Cristo las hacía. ¿Alguien recuerda en su vida las cosas que Cristo hacía a través de usted? ¿Usted recuerda las cosas que Cristo hacía a través de usted? ¿Usted recuerda cómo Cristo se movía en su entorno? ¿Usted recuerda cómo Cristo hablaba? Los muchachos empezaron a escuchar la voz del mismo maestro que le ordenó a la mar: mar, cálmate, que tú no tienes parte ni suerte con mis hijos. ¿Recuerdan el mar de Galilea y aquella tormenta? Los muchachos comenzaron a escuchar la misma voz que le dijo a la hija de aquella mujer: óyeme, levántate, Talita Cumi, a la hija de Jairo, perdón. Empezaron a escuchar la misma voz de aquel que le dijo a la mujer que tocó su manto: algo ha salido de mí, alguien me tocó. Los muchachos comenzaron a escuchar la misma voz amorosa que le dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Esa voz todavía sigue hablando a tu vida. Ese Cristo todavía se sigue sentando en tu mesa. Alguien tiene que decir amén. Ese Cristo todavía está dentro de tu casa. No lo estás sintiendo. ¿Sabe por qué no lo estás sintiendo? Porque estás dándole más importancia a la historia que al Cristo que está en tu presente. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Cuando dejes de darle más importancia a tu historia que al Cristo que está presente en tu vida, entonces vas a darte cuenta que Cristo nunca se ha ido de tu lado. Alguien tiene que decir amén en esta hora. Amén. Y ahí abrieron los ojos. Abrieron los ojos y se dieron cuenta que este era el mismo Cristo con quien hablaba. Y salieron corriendo y empezaron a hablarle a los demás: Él ha resucitado. Dile que está a tu lado: Cristo ha resucitado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la zona de Dios encontrarás el fin para tu historia de amargura, tristeza, frustraciones y decepciones. En la zona de Dios comienza un tiempo nuevo, una nueva temporada, un nuevo ciclo para tu vida, en el cual caminas de la mano del Dios que nunca ha perdido una batalla. Y es el Dios que te hará más que vencedor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Es en la zona de Dios, no es en la otra zona. Ojo con las otras zonas. Ojo con los otros lugares. Ojo con los otros escenarios. Ojos con las otras voces. Ojos con las otras compañías. Es en la zona de Dios donde tu fracaso pasará a una transición de gloria. Es en la zona de Dios. Pastor, pero eso no está ocurriendo en mi vida. Eso no está pasando en mi vida. Es que tienes un pie en la zona de Dios y tienes el otro en otra zona. Es que tienes un oído en la zona de Dios, en la voz que se menciona y que habla en la zona de Dios. Y tienes otro oído en la zona donde otras voces hablan. Yo quiero invitar a alguien que pase conmigo a la zona de Dios, que cierre los oídos a otra zona, que camine en la zona de Dios, que se mueva en la zona de Dios, que accione en la zona de Dios para que pueda disfrutar de lo que significa estar en la presencia del Cristo que está en la zona de Dios. Amén. Hay otra enseñanza bíblica que quiero dejarle en este día y tiene que ver con el paralítico de Betesda.
El paralítico de Betesda nos da un ejemplo claro, fuerte, de lo que significa coincidir con la zona de Dios. Moverse en la zona de Dios. Cuando coincides con la zona de Dios, tu vida comienza a tener más futuro que historia. Yo tengo que repetir esto. Cuando coincides con la zona de Dios, tu vida comienza a tener más futuro que historia. ¿Alguien dice amén? Hay gente que están viviendo su vida más por la historia que por el propósito. Cristo ha construido una iglesia que tenga más propósito que historia. Dile que está a tu lado, ¿cuál es tu historia? Repítele conmigo, tu propósito es mayor. El propósito es mayor que tu historia. El propósito es mayor que tu historia. Dedica tiempo a tu propósito y empieza a reducirle tiempo a tu historia. Mientras estés entretenido en tu historia, no vas a disfrutar del propósito que Dios tiene para tu vida, para construir nuevos capítulos y puedas contar mañana nuevas historias en el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Este hombre tenía mucha historia. 38 largos años de historia tenía el paralítico de Betesda. Casi 4 décadas de historia, de frustraciones, de decepciones, de amargura, de enfermedad, de parálisis. 38 años de ver que todos llegaban y los que llegaban últimos se le iban adelante. Y que el ángel que movía el agua, según la tradición allá en Betesda, recibía a otros que no tenían el mérito histórico que ellos tenían. Olvídate de tu mérito histórico y comienza a explorar el propósito futuro que Dios tiene para ti y para los tuyos. Mientras estés aferrado a tus méritos históricos, no vas a cultivar el camino de propósito que Dios tiene para ti y que tiene para los tuyos. La historia está muy bien. El pasado está muy bien, gracias a Dios por esos tiempos, pero ahora yo quiero tiempo de propósito, yo quiero tiempo de llamado, yo quiero tiempo de gloria, yo quiero tiempo de bendición, yo quiero tiempo de victoria, no importa cuáles hayan sido los tiempos de mi historia. Si vas a aplaudir al Señor, por favor, dáselo más fuerte en esta hora, amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Iglesias con más historia que propósitos. Matrimonios con más historias que propósitos. Negocios, empresas con más historias que propósitos. Relaciones con más historias que propósito. Cristo vino para en la cruz del Calvario clavar tu historia. ¿Y sabes qué? En la resurrección darte un nuevo propósito, darte un nuevo camino, darte un nuevo sendero, darle una nueva perspectiva a tu vida que permitas vivirla conforme a su perfecta y absoluta voluntad. Pero queremos seguir aferrados al pasado. Este paralítico tuvo que ser impactado por la zona de Dios que se movió hacia donde él estaba. Tanto es el amor de Cristo, tanto es el amor de Dios, que él muda su zona a lugares específicos. ¿Sabes para qué? Solo para cambiar tu historia y establecer un nuevo propósito en tu vida. Alguien tiene que recibir esa palabra en esta noche, en esta hora. Amén. Mover la zona, eso es algo grave y grande a la vez. O sea, mover su zona solamente por amor. Y él lo dijo, no me buscasteis vosotros, sino que yo los llamé a ustedes. No me amasteis vosotros primero, yo los amé primero. No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros primero. Porque esa es mi esencia, porque esa es mi naturaleza divina. Amar sin límites, querer sin límites. Es más, aunque tú seas infiel, yo voy a permanecer fiel, dice el Señor. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Gloria a su nombre. Wow. Cambia tu historia por tu propósito. Te aconsejo en este día. Cambia tus tiempos de grandes historias. Cambias el Abba por el seré. Yo cantaba, yo cantaré. Yo predicaba, yo predicaré. Yo estudiaba la Biblia, yo estudiaré la Biblia. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo servía, yo serviré.
Yo trabajaba, yo trabajaré. Yo amaba, yo amaré. Tenemos que cambiar hasta el lenguaje para poder contemplar hecho realidad el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo ganaba, yo vencía. No. Está bien. Son capítulos. Vamos a cerrar esos capítulos. Hasta que no cerremos capítulos de nuestra historia, no abriremos nuevas temporadas para nuestras vidas. Amén. Cuando estamos caminando por la zona de Dios, vemos lo común de nuestra historia transicionar hacia lo extraordinario. Dile que está a tu lado, lo común de tu historia. Pero díselo con gozo. Lo común de tu historia, Dios lo transiciona a lo extraordinario. Sí, eso pasó con Moisés. Moisés, que tenía 40 años viendo un árbol viejo, viendo un arbusto sin importancia como lo es la zarza, viendo este árbol común en el desierto, en las inmediaciones del monte Oreb. Un arbusto que no tenía importancia alguna. Pero ¿saben qué? Ese arbusto común, oh, gloria al nombre del Señor, cuando de repente ese arbusto se colocó en la zona de Dios, comenzó a ser una zarza que el fuego ardía y no se consumía en ella. Cuando ese arbusto le tocó moverse, establecerse en la zona de Dios. ¿Cuál es la zona de Dios? La zona de Dios es la zona por donde caminan la gente de Dios. La zona de Dios es por donde Dios se mueve. La zona de Dios es donde el Espíritu Santo obra, donde el Espíritu Santo acciona. La zona de Dios es donde las cosas insignificantes comienzan a ser cosas trascendentes. La zona de Dios es el lugar donde gente ordinaria, como los presentes aquí, los que nos ven por las vías electrónicas, pasan a ser gente extraordinaria, no porque ellos lo son, sino porque comienzan a aportar en sí al Espíritu Santo de Dios, que también es extraordinario. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Esa zarza se dejó utilizar por Dios para ser el punto de inicio de una liberación histórica del pueblo de Israel. Esa zarza en la zona de Dios sirvió para reflejar la voz y la presencia misma de Dios, de tal manera que hoy estamos hablando de esa zarza. Cuando estás en la zona de Dios, lo vil de tu vida, cuando estás en la zona de Dios, lo común de tu existencia, cuando estás en la zona de Dios, lo ordinario de tu ser pasa a ser extraordinario frente al Señor. La zona de Dios es el taller donde lo común y corriente se manufactura y se transforma para ser una joya valiosa delante de la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén en esta hora? La zona de Dios es el lugar de transición de lo vil a lo sobrenatural. La zona de Dios es el lugar de transición de lo insípido, incoloro e inodoro para lo sabroso, lo oloroso, lo colorido, lo sobrenatural. Amén. Esa es la zona de Dios. Y en esa zona debemos movernos. En esa zona debemos actuar. En esa zona debemos accionar. Moisés comprendió que estaba en la zona de Dios. Y tanto así que el Señor mismo, con voz audible, le dijo: Moisés, estás en mi zona. Así que quítate las chancletas. Amén. Quítate la samurái que tienes puesta. Quítatela, porque aquí no puedes pisar con esta samurái. Amén. Porque estás en la zona de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dile al que está a tu lado: estás en la zona de Dios. Wow. Cuando te refugias en la zona de Dios, yo tengo que hablarle esta palabra a alguien en este día. Y alguien tiene que copiar esta palabra. Cuando estás en la zona de Dios, no hay vaticinio, no hay agüero, no hay decreto, no hay declaratoria que se haya hecho en tu contra que pueda prevalecer. Alguien tiene que decir amén. Oh, gloria al nombre del Señor. No hay agüero para Israel. No hay agüero para la iglesia de Cristo. No hay vaticinio en tu contra que pueda prevalecer ni ser exitoso
si estás en la zona de Dios. Pregúntale que está a tu lado, ¿estás en la zona de Dios? Pues te debo decir que si estás en la zona de Dios, no hay decreto declarado en tu contra que pueda prosperar. No hay vaticinio de enfermedad en tu contra que pueda prosperar. No hay decreto de maldición en tu contra que pueda prosperar. No hay declaración, oh gloria al nombre del Señor, de destrucción familiar en tu contra que pueda prosperar. No hay vaticinio, aleluya, de miseria en tu contra que pueda prosperar. No hay vaticinio contra tus hijos que pueda prosperar si estás en la zona de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor si estás en la zona de Dios. Amén. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y hubo un profeta al cual se le hizo un vaticinio, terrible vaticinio. Le ruego al Padre que nunca me mande un profeta a decirme eso, porque no quedará bien ese profeta conmigo. Amén. Así que si el Señor le revela a alguno de ustedes algo así, háblenlo con la pastora primero y que ella sea que me lo diga. Porque ella no podría hacerle lo que le haría al profeta si me dice eso de manera directa. ¿No? Y el profeta Isaías se acerca a Ezequías. Y le dice el profeta Isaías a Ezequías: Rey, eres bueno, sirves para mucho. Es más, rey, estás en la zona de Dios. Porque Ezequías estaba en la zona de Dios. Amén. Que no lo sabe, que venga al seminario, al discipulado, para que lo aprenda. ¿Amén? Ezequías estaba en la zona de Dios. E Isaías fue y le dijo: morirás y ciertamente no vivirás. Prepara tus maletas, paga tus tarjetas de crédito, cancela la línea de crédito. Señor, reprenda todo espíritu de línea de crédito. Amén. Cancela la línea de crédito. Amén. Cancela las tarjetas de crédito. Termina de pagar el financiamiento de los apartamentos. Para los muchachos, el dinero para las universidades, deposítaselo en una cuenta, porque vas a morir en pocos días. Un vaticinio. Eso fue un decreto. Fue una declaratoria que se hizo en contra de Ezequías. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo un profeta de profética reputación probada, como lo era Isaías. O sea, Isaías me dice algo así, y yo con ver a ese tipo entrar por la puerta, y yo me imagino que es algo así. Mire, yo trato de tirarme por una ventana de esta para que él no me haya dicho esa profecía. ¿No? ¿Pero qué pasó, Señor? No, yo no escuché nada, Señor. Yo no sé nada de lo que tú me mandaste a decir con ese hombre. Porque era un profeta de Dios. Amén. Y lo que por sus labios salía era palabra viva del Dios vivo. Pero se la dijo al hombre equivocado. Se la dijo a un hombre que sabía que aún los decretos proféticos que en su contra se revelaran, si volvía el Dios de Israel, esos decretos eran anulados. Yo estoy anulando en esta hora, en el nombre de Jesús, todo decreto que contra ti, contra tu familia se haya revelado. Toda declaración contraria es anulada cuando vuelve con Dios. Y ahí en la zona de Dios, Dios anuló el decreto que contra Ezequías había. Y el mismo profeta que había decretado por orden de Dios que Ezequías iba a morir, tuvo que venir con el moco para abajo y decirle: muchacho, te metiste en la zona de Dios. Te metiste en la zona de Dios, porque algo se ha clausurado, algo se ha anulado. El decreto que vine a darte, vengo a dártelo, pero ahora al revés. Dice el Señor: por cuanto te metiste en la zona de... Alguien tiene que meterse en la zona de Dios en este lugar para ver los decretos contra su vida anulados, para ver los decretos contra su familia anulados, para ver los decretos de maldición financiera anulada, para ver los decretos de maldición de enfermedad también anulados. Alguien tiene que moverse en la zona de Dios en este lugar para ver a Dios transformar su historia, para ver a Dios anular vaticinio, para ver a agüeros hechos fuera, oh gloria al nombre del Señor, de las vidas suyas. Y le dice Isaías a Ezequías: se anuló el decreto, no hay agüero para Israel. Dígale al que está a tu lado: no hay agüero para Israel, no hay agüero para la iglesia de Cristo. Pero que la profecía es esa. ¿Qué me importa la profecía? Me importa el propósito de Dios en mi vida. Me importa el Dios que declaró la profecía y que puede anular la profecía. Yo no le estoy diciendo que Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Él es
infalible, Él es inefable. Pero Dios no resiste un corazón contrito y humillado. En un momento le pregunta el Señor a David después de fallar, ¿cuál es el castigo que tú crees que debo darte? ¿Pongo al hombre que te dé 2 latazos? ¿Que te ponga el chucho? ¿Ustedes recuerdan esa historia? Hay una historia de alguien que va a un destacamento y el jefe del destacamento le presenta una serie de látigos, por nombres. Mira, este látigo se llama Juan, este látigo se llama Pedro, este látigo se llama Ninguno. ¿Con cuál ustedes quieren que le castiguemos? Y dice el preso, con ninguno. Bájame a ninguno. Pásame a ninguno. Así le hizo el Señor a David en una ocasión. David, ¿con cuál tú quieres que te castigue? Con ninguno, Señor. No, él no dijo eso. No. ¿Con cuál castigo tú quieres? ¿Que ponga el hombre que te castigue? ¿Que ponga ejércitos que te maltraten? ¿O tú quieres que yo ejecute mi castigo por lo que tú has hecho? ¿Sabe qué respondió David? Qué hombre más sabio. Señor, no me pongas en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Los hombres no tienen piedad. Si te atrasaste 3 meses con la casa, te la van a quitar. Señor, reprenda todo espíritu de atraso. Amén. Si te atrasaste con el vehículo, 3 meses van a ir a buscártelo. Si te atrasaste con la tarjeta de crédito, te metieron en uno de esos infiernos de los burós de crédito. No, el hombre no tiene piedad. El hombre no tiene misericordia. Ahora dijo David, para siempre son tus misericordias. Ejecuta tú tus juicios, porque yo conozco el truquito contigo, Jehová. Yo conozco cuál es la clave para reducir mi pena frente a ti. Óigame, cuando usted puede decirle eso al Señor, cuando usted puede decirle a Dios, yo conozco dónde es que tú prendes. Óigame, eso fue lo que David le dijo. Yo conozco cuál es la clave para salirme debajo del camión en el que tú a veces me metes. ¿Sabe cuál fue? Y lo dijo él. Un corazón contrito y humillado no rechazarás tú, Jehová, Dios de los siglos. Amén. La clave es estar en la zona de Dios. Dile que está a tu lado, la clave es estar en la zona de Dios. Para tu prueba, para tu tribulación, para tu momento de confusión, la clave es meterte en la zona de Dios. Sal de la zona de los gentiles, sal de la zona del mundo, sal de la zona de tu historia, sal de la historia de la zona de tu fracaso y métete, por favor, en la zona de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y tengo que repetírtelo. Cuando te refugias en la zona de Dios, no hay agüero, no hay vaticinio, no hay decreto, no hay profecía desatada en tu contra que pueda prosperar. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Amén. No nos van a amedrentar con decretos ni con profecías, porque el Dios nuestro es el que anula esos decretos. Cuando estás en la zona de Dios, todo cuanto ocurre en tu vida, quiero que lo señales esto de manera remarcable. Cuando estás en la zona de Dios, todo cuanto ocurre en tu vida responde al propósito de Dios para tu vida. Eso es difícil comprenderlo, pero mucho más difícil es aceptarlo. Es difícil comprenderlo, pero más difícil es aceptarlo. Cuando estás en la zona de Dios, la mínima mosca que se mueve alrededor de ti, esa mosca está ayudando para completar el propósito de Dios en tu vida. El dolor que vives, el dolor que pasas cuando estás en la zona de Dios, ojo con eso, no se olvide de esta coletilla. Cuando estás en la zona de Dios, hasta el dolor que estás padeciendo lo está utilizando Dios para acercarte a su propósito. ¿Alguien dice amén? Amén. Cuando estás en la zona de Dios, hasta la crisis económica que padeces te está empujando más y más al propósito de prosperidad que Dios tiene para tu vida. Cuando estás en la zona de Dios, hasta la enfermedad que padeces te está empujando más a conocer al Dios de los milagros. Cuando estás en la zona de Dios, todo cuanto te ocurre responde
al propósito de Dios para tu vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito, ¿qué cosa? Han sido llamados. Lo que ocurre en tu vida no es producto de la casualidad, no es producto de las coincidencias, no es producto de las coyunturas. Lo que ocurre en tu vida, y te lo debo decir de esta manera, sea bueno o sea malo, desde la perspectiva tuya personal, está ayudando para que Dios desarrolle su propósito en tu vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. En la zona de Dios te encontrarás con el propósito de Él para tu vida. En la zona de Dios. Yo me entristece mucho ver gente con muchos años en la iglesia, con muchos años en el camino, y todavía no han encontrado el propósito de Dios para sus vidas. ¿Saben por qué? Porque han estado viviendo todos esos años o fuera absolutamente de la zona de Dios, o con un pie, como dije, en un pedazo de la zona de Dios y otro pie fuera de la zona de Dios. Aquí no hay zonas intermedias, me perdonan. Aquí no hay zonas grises. No, aquí o estás en la zona de Dios o estás fuera de la zona de Dios. Amén. Si el dedo más pequeño de tu pie todavía está fuera de la zona de Dios, yo no quiero que lo cortes, pero si el necio persiste e insiste en quedarse en esa zona, déjalo solo ahí, sigue con tus otros 9 dedos en la zona de Dios. Amén. No te pido que lo cortes, pero te pido que salve los 9 que quieren estar en la zona de Dios. Amén. En la zona de Dios hay definición para nuestras vidas. Hubo alguien que encontró la razón de ser de su vida en la zona de Dios. Jacob. Jacob, cuando escapaba por su vida de su hermano Esaú, pues fue huyendo por todos los lados. Y en un momento se paró en un lugar que se llamaba Casa de Luz. Y en ese lugar tuvo un encuentro con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, que ahora pasaba a ser el Dios de Jacob. Y en ese lugar, mientras se dormía, mientras estaba en el sueño, veía como una escalera llegaba desde la tierra hasta el cielo. Y ángeles bajaban por esa escalera, y ángeles subían por esa escalera. Y al despertar, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada en su cabecera. Y dice la palabra que la levantó esa piedra como señal perpetua. Y dijo: Jehová, a partir de este momento, tú serás mi Dios. Y en ese momento Dios le reveló el propósito de su vida. ¿Dónde se encontraba Jacob? Jacob se encontraba en Betel, nombre que le designó. ¿Saben por qué? Porque Betel, ese lugar, se convirtió en casa de Dios y puerta del cielo. Y a partir de ese momento, el Jacob engañador, el Jacob mentiroso, el Jacob fraudulento, el Jacob de una historia vergonzosa, el Jacob de una historia que no valía la pena contar, se convirtió en el padre de multitudes, en el descendiente que dio procreación a una descendencia incalculable, de la cual usted y yo también formamos parte. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. La zona de Dios es la zona de pactos. La zona de Dios es donde se clausuran pactos ancestrales en nuestra contra y donde se hacen pactos nuevos con el Dios de Israel. La zona de Dios es donde comenzamos a escribir una nueva historia de la que estaremos orgullosos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para contarlas de generación en generación. La historia de Jacob nunca fue la misma después de encontrarse en la zona de Dios. Dile que está a tu lado: métete en la zona de Dios. Métete en la zona de Dios. Y ahí encontrarás el propósito para tu vida. Quiero terminar con esto ya. Quiero terminar con esto y solo decirte que cuando decides vivir en la zona de Dios, tu condición de fracaso es transicionada a una condición de éxito. Cuando decidas vivir
en la zona de Dios, tu condición de tristeza será transicionada a una condición de alegría. Cuando decidas vivir de corazón y de manera decidida en la zona de Dios, tus tiempos de amargura serán convertidos en tiempos de gozo. Cuando decidas vivir en la zona de Dios, tu zona de incomodidad, tu zona de insatisfacciones pasarán a ser como dijo David: oh, qué hermosas son las moradas que me han tocado como herencia. ¿Saben por qué? Porque los lazos me cayeron en lugares deleitosos, y hermosa y placentera es la heredad que me ha tocado. Cuando decidas vivir en la zona de Dios, pasarás de estar sentado en silla de escarnecedores a estar sentado en lugares celestiales. ¿Alguien dice amén? Cuando decidas vivir en la zona de Dios, comenzarás a abandonar la vida de mediocridad espiritual para empezar a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Comenzarás a vivir una vida de milagros, de prodigios y de señales. Comenzarás a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida cuando te decidas a vivir en la zona de Dios. Ponte de pie en esta hora, por favor. Quiero orar en esta hora. Y quiero orar en esta hora porque quiero mover a una generación hacia la zona de Dios. Hacia la zona de Dios. Para que nadie te mueva de la zona de Dios. Los discípulos en un momento se dieron cuenta que había gente que estaba abandonando la zona de Dios. El Señor estaba hablando desde la perspectiva humana, estaba hablando feo. Imagino a un Pedro en este tiempo diciéndole al Señor sobre eso, diciéndole: maestro, estás hablando feo, estás hablando muy fuerte, estás diciendo cosas que a la gente le molesta escuchar. Amén. Estás confrontando mucho a la gente, le estás diciendo a la gente que abandone el pecado, que abandone la fornicación, que abandone el robo, la mentira, que abandone el adulterio. Eso le molesta a la gente. Así que no se sorprenda que algunos se molesten cuando usted predica el evangelio. Sorpréndase cuando usted deje de molestar a la gente predicando el evangelio. Significa que está predicando un evangelio diferente al que Cristo nos dejó que predicáramos. Amén. Y en este momento que los discípulos ven que alguna gente está abandonando la zona de Dios, van y dicen: maestro, es muy fuerte lo que está diciendo. El maestro le dice: también ustedes quieren abandonar la zona de Dios. No abandones la zona de Dios. Los chicos fueron muy inteligentes, fueron muy responsables. Dijeron: maestro, pero ¿cómo vamos a abandonar la zona de Dios? Si en la zona de Dios es donde encontramos el único lugar donde tú estás para darnos palabra de vida eterna. Dicen amén. En la zona de Dios es donde escucharás no cuentos de caminos, no fábulas de viejas, como decía Pablo, no historietas para entretenernos. En la zona de Dios es donde escucharás el evangelio de Jesucristo. En la zona de Dios es donde te mostrarán el camino real hacia el cielo. En la zona de Dios es donde se te dará el pasto que como oveja necesitas para crecer. Como ovejas para crecer. Amén. Es en la zona de Dios donde el Espíritu Santo se te va a revelar. Es en el lugar donde Dios te puso que el Señor va a revelarte cuál es su propósito. Es en la zona de Dios donde te encontrarás con las respuestas a todas tus preguntas. Es en la zona de Dios donde recibirás empoderamiento para poder conquistar los territorios que Dios prometió para ti y para los tuyos. Es en la zona de Dios donde el Espíritu Santo se va a mover de la manera necesaria para que tú recibas los dones de Él para poder ser exitoso y con excelencia servirle en el reino al Señor. Es en la zona de Dios. ¿Para dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si solo tú hablas a nuestra realidad. Si solo tú puedes mostrarnos nuestro propósito. Si solo tú puedes abrir caminos donde caminos no hay. Si solo tú puedes poner agua en nuestros sequedales. Si
Si solo tú puedes poner ríos en nuestros desiertos, ¿a dónde iremos? Si solo tú puedes cubrirnos con tu nube de día para que el sol no nos maltrate y con tu columna de fuego en la noche para que no nos perdamos, ¿para dónde nos vamos a mover? Yo me quedo en la zona de Dios. Mira que está a tu lado. Yo me quedo en la zona de Dios. Yo me quedo en la zona de Dios. Nadie me mueve de la zona de Dios. Aunque tenga que abonar la tierra de la zona de Dios con mis lágrimas, yo me quedo en la zona de Dios. Aunque tenga que sudar gotas de sangre, yo me quedo en la zona de Dios. Aunque la higuera no florezca, yo me quedo en la zona de Dios. Aunque no haya fruto en mis conucos, yo me quedo en la zona de Dios. Aunque no haya un centavo, oh gloria al nombre del Señor, en mi cuenta bancaria, yo me quedo en la zona de Dios. Aunque tenga todos los préstamos vencidos, yo me quedo en la zona de Dios. Aunque me hayan decretado enfermedad, yo me quedo en la zona de Dios. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, aunque mi marido me abandone, aunque mi mujer me abandone, aunque mis hijos me dejen, aunque mis amigos me den la espalda, yo me quedo con Cristo en la zona de Dios. Alguien tiene que decir amén en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. Dile al que está a tu lado, quédate en la zona de Dios. Quédate en la zona de Dios. Hay peligro. Hay acechanzas fuera de la zona de Dios. Hay riesgos para nuestras vidas fuera de la zona de Dios. Nada está seguro fuera de la zona de Dios. ¿Sabe cuál es lo más peligroso del infierno? Lo más triste del infierno, te lo he dicho en otras ocasiones, no es el fuego, no son los gusanos, no son tanta gente horrible que vamos a ver ahí. No. ¿Sabe qué es lo más triste del infierno? Es que el infierno está fuera de la zona de Dios. Es que no hay presencia de Dios en ese lugar. Es lo que más molesta. Lo que más molesta en nuestras vidas, lo que más debe incomodarnos, es estar fuera de la presencia de Dios. Es estar lejos de la zona de Dios. Le voy a revelar algo de lo más adentro de mi corazón. De lo más adentro de mi corazón. Si en algún momento tengo que estar fuera de la zona de Dios, le he orado al Padre: un segundo antes de que llegue ese momento, llévame contigo. Un segundo más. No quiero un segundo más de vida si voy a empezar a vivir fuera de la zona de Dios. ¿Habrá alguien en esta hora aquí que quisiera entrar a la zona de Dios? ¿Habrá alguien que quisiera conocer al Dios que está obrando en una zona especial? Yo quiero que la iglesia incline su rostro, por favor. Los amigos que no conocen a Jesús, la gente que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador en este día, ¿le gustaría entrar a la zona de Dios? ¿Le gustaría cambiar su historia a partir de este día? ¿Le gustaría cambiar y comenzar a recorrer un camino diferente, pero ahora de la mano con Jesús? Pero ahora con la fuerza de Cristo, con la sabiduría de Jesús. ¿Le gustaría a alguien en esta hora decirle a su historia, ya yo te viví, ya yo no te necesito historia, yo necesito un tiempo nuevo, yo necesito un tiempo diferente, yo necesito explorar lo que el mundo me ha negado, yo necesito a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que quisiera a Cristo en este día? Y decirle: Jesús, permíteme ser parte de la gente que vive en tu zona. ¿Habrá alguien aquí que quisiera decirle: Señor, yo quiero vivir en tu zona? Déjame entrar en tu zona, por favor. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias te doy en esta hora. Gracias porque hemos predicado tu palabra, Señor. Dios mío, mueve tu pueblo, mueve tu iglesia a conservar su presencia en la zona tuya. Dios mío, mira, si alguien aquí, Padre, que ya te aceptó, pero por alguna razón ha pensado abandonar la zona tuya, Dios mío, atráelo hacia ti. Dios mío, reténlo en tu zona en esta hora.
Dios eterno, reténlo en tu zona en esta hora. Dios mío, consérvalo en tu zona en esta hora. Levante su mano en esta hora, iglesia. Levante su mano en esta hora. Dios está hablando a mucha gente en este lugar. Está hablando a mucha gente en este lugar. Y está reconfirmando pactos en su zona en esta hora. Oh, gracias, Espíritu Santo.